Shalom, Jabrim. Les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Santo Bendito porque estamos una semana más en torno al comentario de la Parashá y siempre es motivo de agradecimiento por parte nuestra que el Eterno, ¿cierto?, nos permita, como digo yo, formar parte de aquellos que estudian la Sagrada Torah. Entonces damos gracias al Eterno por ello y hoy día tenemos una parashá muy complicada, una parashá muy complicada, básicamente por los temas, ¿cierto?, que trata y, y porque uno siempre trata de, en el fondo, exhortar la palabra, ¿cierto?, teniendo siempre el cuidado de, de que la palabra sea para edificación y no para otra cosa. Entonces, en esta oportunidad, la parashá de esta semana, del día 11 de junio 2021, que viene siendo el día 2 del mes de Tamuz, del año 5781. Corresponde a la parashá Koraj, o Coré, como aparece en nuestras versiones. Y esta parashá se encuentra en el Sefer Bemidbar, en el capítulo 16, verso 1, va hasta el 18, verso 32. Y dice así: Vaikach Korach, ben Izhar, ben Kehat, ben Levi. Y dice: y tomó Korach, hijo de Izhar, hijo de Kehat, hijo de Levi. La Biblia que yo uso, editado por Yehuda Berg, la palabra Baikaj, que es tomar, ¿cierto?, de la Kajat, cambia la traducción y puso: ahora se ensoberbeció Koraj, hijo de Izhar, hijo de Kehat, hijo de Levi. Y dije yo al principio que esto es una parasha muy complicada, de hecho, ¿cierto?, cosa curiosa, pero Rashi, contrario a lo que él hace siempre, este afamado rabino de nuestro pueblo, contrario a lo que hace siempre, deja el punto de vista literal y se va al Midrash, ¿cierto?, a una historia. Midrash es una historia contada por rabinos para llegar a una verdad, a un punto, ¿cierto?, que podría siendo en el Brit Hadashah como una especie de, ¿cierto?, de parábola. Y Rashi, que siempre se caracteriza por irse siempre a lo que está escrito, a lo literal, en esta oportunidad deja lo literal y va al Midrash para tratar de entender mejor el pasaje. Incluso en el Targum, ¿cierto?, que es una traducción, una copia, en el Targum de Onkelos, que es muy famosa para aquellos que estudian la escritura en las versiones originales, Onkelos cambia la palabra Baikaj por la palabra Baipeleg. Y de hecho, ¿cierto?, Rabí Tanjumá, él, ¿cierto?, también echa mano a un Midrash, por ser, dice él, un pasaje muy oscuro. ¿Por qué comienza con la palabra tomó? Tomó. Básicamente este pasaje nos habla, ¿cierto?, de la rebelión de Koraj, de una seguidilla de cosas que vienen sucediendo con Am Israel, con el pueblo de Israel, y que en el fondo, ¿cierto?,
van complicando cada vez más la convivencia y van haciendo que Dios actúe cada vez más en forma más enérgica y que corte en forma más enérgica todo tipo de rebelión. Esta para allá tiene cosas muy curiosas. Dije yo que esta es una especie de seguidilla, ¿cierto? Y es porque en el fondo parten hechos muy complicados. Y todo esto, ¿cierto?, a partir de la inauguración del Mishkan, del tabernáculo en el desierto, y la inauguración del tabernáculo en el desierto no marca sino el inicio, ¿cierto?, de la vida, por decir así, o de la residencia, mejor dicho, no de la vida, de la residencia del santo bendito es en medio del pueblo. Y esto parte con Nadab y Abiú, que fueron, ¿cierto?, quemados por un fuego que salió de la presencia de Hashem cuando ellos presentaron un fuego que Hashem no había solicitado, que no había permitido. Entonces, ya aquí vemos que la cercanía del Eterno con Am Israel podía significar dos cosas. Uno, una bendición muy grande, o dos, una destrucción muy grande por causa de su santidad. Y de aquí nosotros aprendemos que en tanto el Eterno se acerque más y más a nosotros, ¿cierto?, debemos extremar las medidas de santidad y de purificación, porque la cercanía del Eterno puede, ¿cierto?, provocar estragos en nosotros. Y ayer en un curso de Shiur, ¿cierto?, en un Shiur, perdón, de Torah, en un curso de Torah, yo le explicaba a los hermanos este hecho. El santo bendito en el Har Sinaí, en el monte Sinaí, cuando él está dando antes de dar las tablas, primero le pide a Moshe que le solicite al pueblo que se guarde 3 días, se purifique 3 días. Incluso solo ese hecho nosotros podríamos considerarlo, ¿cierto?, ya una medida extrema. Hasta ese momento no se había solicitado eso. Le pide 3 días de purificación al pueblo y que nadie toque mujer, ¿cierto?, para no entrar en este tipo de contaminaciones propias de una relación íntima, y que se guarden y que se purifiquen, ¿cierto?, haciendo mikve, haciendo purificación en aguas, para estar, ¿cierto?, en condiciones de recibir la palabra de Dios. Y hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención. Dice que el Eterno puso límites. Él delimitó el monte y dijo que nadie traspase este límite para que yo no haga estragos en ellos, en el pueblo. Dile al pueblo, le dice a Moshe Rabenu, dile al pueblo que no traspase el límite, los límites, para que yo no haga estragos en medio de ellos. Entonces, ¿qué debemos entender de esta seguidilla de cosas? De que en la cercanía del Eterno para con nosotros, sin duda es una tremenda bendición, pero es complicado. Y anoche recordábamos con los hermanos la parashá que yo hice respecto de, ¿cierto?, del pasaje cuando el Eterno dice: quiero que me preparen un tabernáculo porque quiero habitar en medio de ustedes. Y que eso tiene que haber sido recibido, esa noticia tiene que haber sido recibida con tal agrado, ¿cierto?, y beneplácito del pueblo, pero después comenzaron a ver ellos que era un problema vivir, ¿cierto?, tan cerca del santo bendito. Es un problema si es que yo no voy a implementar medidas de santidad. Es decir, que Dios, como yo lo he mencionado en otras oportunidades, que Dios viva tan cerca de nosotros, claro que nos complica por nuestro estilo de vida, por nuestro estado espiritual. Todo eso viene a complicarnos, ¿cierto? Solo el hecho de que un Dios tan santo, y como dice la Escritura, 3 veces santo, como nuestro Elohim, decida acercarse a nosotros. Entonces, Nadab y Abiú inauguran, por decirlo así, una seguidilla de eventos que van a ser catastróficos y nefastos para el pueblo.
Y nosotros vamos a ver que el elemento distintivo en todo esto es rebelión, es la rebelión. Parte con Nadab y Abiú. ¿Por qué? Porque resulta de que ofrecieron un fuego que Dios no les pidió, y cuando uno hace lo que Dios no quiere, eso se llama rebelión. Después viene la murmuración de Miriam, cuando murmuraron de Moshe Rabenu, ¿cierto? También, ahí hay un dejo clarísimo de rebelión. La parashá anterior, la rebelión de los 12 espías, es clarísimo, ¿cierto? Solamente Josué y Caleb, ellos siguieron lo que, ¿cierto? Siguieron a Hashem y lo que les dictaba su corazón. Todos los demás, ¿cierto? Aquí yo puse rebelión de los 12, pero en realidad es rebelión de los 10. Y, y estos 10, en contrapartida, ¿cierto? Se rebelaron con el Eterno. Cada uno de estos hechos fue nefasto. O sea, el santo bendito deja caer su mano, es claro y categórico en que él no va a soportar ni a tolerar ninguna rebelión. Y, ¿cierto? De esta seguidilla, ahora nos encontramos con la rebelión de Korah, quien toma a 250 personas, ¿cierto? Para hacer un reclamo a Moisés, a Moshe, delante de todos los hijos de Israel. Entonces, esto debemos nosotros pensar, ¿cierto? Dicen por ahí los rabinos que nada está escrita en la Mikra porque sí, todo tiene un porqué. Y como ustedes conocen, ¿cierto? La historia, vamos a ver que hay cosas que saltan a la vista que son extrañas. Básicamente, Korah, ¿cierto? Hijo de Ishar, hijo de Kehat, hijo de Leví, se rebela contra la autoridad de Moisés y lo encara diciendo que él parte su discurso diciendo, Rableja, es demasiado para ti, es demasiado, o sea, y le reclama, tú solo te hiciste líder, nos has traído acá y ya por lo que el santo bendito dijo, ¿cierto?, en la parasha anterior, nosotros no vamos a entrar, quiere decir que lo que tú nos prometiste no se va a cumplir, ¿verdad? Y todo eso genera eh, esta rebelión y como han dicho muchos por ahí, esta especie de golpe de Estado contra Moisés. Seguido a esto, ¿cierto? Moisés dice, bueno, hagamos lo siguiente, dejemos que el santo bendito zanje este tema y que él, ¿cierto?, diga quiénes se tienen que acercar a él, a la administración, ¿cierto?, a ser autoridades y tome cada uno de ustedes un incensario y mañana en la mañana nos encontramos frente al Mishkan, al tabernáculo. Bueno, al otro día, el Eterno que vio toda esta situación se enoja y destruye, ¿cierto? Destruye a Korah, a todo su séquito, a todos sus seguidores y a todas sus familias. Es decir, murió Korah y todos sus hijos. ¿Se fijan? Y aquí tenemos el primer caso de una persona que baja, bueno, yo digo una persona, pero fueron muchos, que bajan vivos. Ellos bajaron vivos, es decir, en cuerpo y en alma bajan vivos a la Gehenna, al infierno. Entonces, el resultado de esta rebelión, el costo de esta rebelión no fue pequeño. No fue pequeño. Ahora, ¿qué llama la atención? Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión para nuestro bien. Que cuando dice la Escritura que Dios, ¿cierto?, destruyó a ellos, a su familia, a todas sus casas y los hizo desaparecer, los rabinos dicen, ¿por qué los hizo desaparecer? Entonces, nos enseñan nuestros sabios, es que hizo desaparecer a Korah y a toda su compañía para que no se tenga más memoria de él. Pero aquí surge un problema. Si el Eterno no quiere que yo tenga más memoria de él, ¿por qué dejó una para allá, incluso con el nombre de una persona tan poco justa, ¿cierto?, como Korah?
Esta es una de los pasajes, ¿cierto? O porciones de la Escritura que lleva el nombre de una persona. Y una persona, claro, de, por cierto, una forma de ser objetable, pues, muy objetable y muy condenable, esa es la verdad. Entonces, ¿por qué si Dios quiere que yo me olvide de Él, que no tenga memoria de Él, ¿por qué lo deja acá? ¿Por qué lo pone aquí? Y para eso tenemos que ir nosotros, ¿cierto?, a, al Brihadashá. Es evidente que esta seguidilla que yo acabo de mencionar, Nadab y Abiú, la murmuración de Miriam y Aarón, la rebelión, ¿cierto?, de los espías, y ahora la rebelión de Korah, obedece a un patrón, obedece a un patrón. ¿Por qué dice la escritura acá, y Korah, Ben Itzhar, hijo de Itzhar, hijo de Kehat, hijo de Leví? Porque quiere hacer resaltar la idea que todas las rebeliones nacen en el seno de las familias. Las rebeliones no vienen de afuera, no vienen del exterior. Y por eso son tan duras de tratar y tan duras de extirpar. Porque en realidad, si nosotros pensamos en nuestro pueblo, el pueblo del Señor, el que se está levantando en el fondo es mi hermano. El que se levanta contra la autoridad es un miembro de la familia. No es hijo del diablo, como se dice por ahí. No, este es mi hermano. Es hijo del Eterno, pero es un hijo rebelde. Y por eso es complicado el manejo de esto, el manejo de crisis. Aquí hay una crisis y hay una crisis importante. Ahora, que todo esto es, ¿cierto?, auspiciado desde las tinieblas, pero qué duda cabe de ello. ¿Qué duda cabe de ello? Entonces, ¿por qué nombra hijo de tal, ¿cierto? Hijo de fulano, hijo de sutano, hijo de mengano, para hacer resaltar esto? Esto es un problema familiar. Recordemos nosotros por qué razón Joseph desciende a Egipto. No fue por un tema de rencor y de envidia de sus propios hermanos. De sus propios hermanos. Y esto, desde el punto de vista de líder, ¿cierto? Y yo hablo desde el punto de vista de líder, para un líder es muy doloroso. Esto es muy doloroso. Darse cuenta que en el fondo, ¿cierto?, no todos están contentos, no todos están de acuerdo, y en el fondo, ¿cierto?, siempre va a haber alguien que tenga este espíritu en nuestra familia. Y hablo de la familia de Elohim, la familia del Eterno. Mire lo que dice el libro de Judá en el Brit Hadashah. El libro de Judá, que es un libro muy breve, pero muy contundente, ¿cierto? Judá es tan breve que no tiene capítulos, son todos versículos. Dice el verso 5, voy a leer un buen trozo para que entendamos de qué está hablando. Dice: más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y aquí está haciendo mención, ¿cierto?, a los que, a una de estas seguidillas de eventos nefastos que acabo de repetir y de mencionar. El verso 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para para el juicio del gran día. Y quiero recordarles a ustedes que cuando habla de los ángeles, son ángeles que fueron creados por Dios, que pertenecían a la familia espiritual de Dios y que se rebelaron. Es decir, cuando nosotros vemos esta seguidilla de rebeliones, debemos nosotros, ¿cierto?, remontarnos a la génesis de esta rebelión. Y esta rebelión tiene su génesis en el corazón mismo de la eternidad, con la rebelión de Lucero, hijo de la mañana. Y de ahí nosotros aprendemos que toda
toda rebelión, tenga la cara que tenga el ropaje que tenga la característica que tenga, es, ¿cierto?, apoyado, inspirado del reino de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Yo insisto en este tema, no quiere decir que no sean nuestros hermanos, son nuestros hermanos, pero aquí en la carta de Judá, de Yehudá aquí en su epístola, en su carta, tiene una manera muy particular de verlo. Dice, el verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas en ejemplo. Y aquí está la respuesta, ¿cierto? Dice, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí está la respuesta a la controversia que tienen los rabinos. Si Dios quiere que yo me olvide de este tema, ¿por qué entonces lo pone acá? Porque en realidad quiere, quiere que yo me olvide, pero a la vez están puestos por ejemplo. Es decir, la Torá a mí me presenta dos tipos de ejemplos. Me presenta personajes cuya vida me tiene que inspirar, y a través de lo que ellos hicieron, yo sentirme, ¿cierto?, impulsado, movido, inspirado para imitar sus buenas obras. Pero además de eso, hay otros que fueron puestos, por ejemplo, como en el caso de Korah, y Dios lo que me está diciendo es, ten cuidado que no te vaya a ocurrir esto. Es decir, hay unos ejemplos que yo debo seguir y hay otros ejemplos que tengo que evitar. Entonces, cuando la escritura me dice, ¿cierto?, que yo no tenga memoria de eso, porque, por ejemplo, él dice, y esto es lo mismo que pasa con Amalek, dice, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, pero a la vez me da un mandamiento de, nunca te olvides lo que te hizo Amalek. Amalek, bueno, ¿cómo es? ¿Lo recuerdo o lo olvido? Y aquí está la respuesta. Es decir, nunca debieras seguir ese ejemplo. Fíjate lo que dice el verso 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, estos rebeldes, dice, ensucian la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el Satán, disputando con él el cuerpo de Moshe, ni siquiera él se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Pero estos rebeldes blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza y en las que por naturaleza desconocen, se corrompen como animales sin razón, irracionales. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Bilam y perecieron en la contradicción de Korah. Y aquí aparece de nuevo en el Brit Hadashah Korah. Entonces, ¿qué debemos tener cuidado? Y por eso hago mucho énfasis en esto de no te vaya a ocurrir a ti lo mismo. Es decir, olvídate, ¿cierto?, de esto, de estas acciones. Olvídate, a eso se refiere con que no tengas memoria de ellas. Olvídate de estas acciones, ni se te ocurra entrar en esta contradicción, en esta contradicción. ¿Y por qué la Torá o la Escritura habla de contradicción de Coraj? Porque él es levita. Porque él es levita. Es decir, el diseño de Dios es que él, ¿cierto?, de alguna forma sirviera en la Abodá Hashem, en el servicio santo, en el servicio sagrado. Y una persona llamada a, ¿cierto?, tener una vida consagrada al Eterno no puede entrar en este tipo de rebeliones. Por eso es una contradicción. Su vida misma era una contradicción. Si ustedes se fijan bien, lo que él le reclama a Moshe, incluso algunos rabinos dicen, él tiene razón con lo que está reclamando. Yo he leído opiniones de nuestros sabios que algunos dicen, sí, él tenía razón, pero está mal aplicado, está a destiempo, está a destiempo. ¿Por qué? Dice la escritura, aquí en Igarto a Rishonah Shel Petrom HaShaliach, la primera carta de Pedro, ¿cierto? El Shaliach. Si le echamos un vistazo aquí mismo,
Miren el consejo. Eh, Perek Hei, Pasuk Hei, capítulo 5, verso 5. Dice, igualmente jóvenes, parte por los jóvenes, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Dice aquí, Ki Elohim, la Letzim y Alitz, porque el Eterno resiste a los soberbios. De Le Anavim y Temgen, en cambio a los humildes, Él le da la gracia. Entonces, ¿cuál es nuestra enseñanza para hoy? Tengamos cuidado. Podemos incluso tener una tremenda un tremendo sacerdocio en nuestras manos, pero por causa de nuestras rebeldías, todo esto se puede malograr, todo esto se puede perder. Y por eso la escritura me pone, ¿cierto?, este listado, lo que yo he llamado una seguidilla de errores no forzados, no forzados. Estos errores se cometieron, ¿cierto?, por una falta de inteligencia de las personas, nada más, nada más. ¿Se fijan ustedes? Si comparamos estos errores, por ejemplo, al error de los hijos de Aarón a Cohen, cuando Moshe dice, pero ¿por qué no se comieron la ofrenda de Hatat? Ahí hay un error, eso es un error, pero estos otros son errores no forzados, es decir, no había ninguna necesidad de caer en eso, no había necesidad de caer en eso. ¿Se fijan ustedes? Entonces, a esta para allá, eh, le corresponde el honor, en realidad, de hacer sonar todas las alarmas, porque el corazón nuestro es engañoso. En realidad la escritura dice perverso. Perverso, Él te engaña, Él te dice algo al oído, tú lo crees, y es una mentira que viene auspiciada desde las tinieblas, del primero que se rebeló contra el santo bendito, el Satán. ¿Se fijan ustedes? Entonces, ¿cuál es el llamado de Kefas ahí, aquí en su carta? Eh, Revestidos de humildad, humillaos, humillaos, dice en otra parte, ¿cierto? El Brihadshah, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Es decir, hay un tiempo de exaltación marcado y señalado para todos nosotros. Y que curiosamente ese tiempo, que es el tiempo de Dios, generalmente no es el tiempo mío. Y aquí le pasa esto a Korah, ¿verdad? Dicen nuestros sabios, en algún momento, incluso es más, hay una opinión rabínica que dice que en algún momento él pudo haber llegado a ser también un Kohen Gadol, un sumo sacerdote, pero por causa de su rencor, por causa de su envidia, por aquellas cosas que ensucian nuestro corazón, él se dejó llevar, entró en contradicción, la misma contradicción que el Satán. Recuerden ustedes que él era lucero, hijo de la mañana, es decir, un ser de luz cuyas palabras, cierto, respecto de su creación son extraordinarias. Un ser de luz se vuelve oscuro. Ahí hay una contradicción. Ahí hay una contradicción. No caigamos nosotros en contradicciones que yo llamo vitales. Vitales. Y aquí está el consejo de Pedro, de Kefas. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque el Eterno resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y aquí viene lo que yo les mencioné delante. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, fíjense en esto. Tú no te quieres humillar y estás haciendo fuerza contra una mano que es poderosa, una mano que es poderosa. Y aquí entra el consejo que hizo, ¿cierto?, Gamliel, cuando comenzaron a perseguir a los Shilhim, a los apóstoles del Señor, y en el Sanedrín él dice, hermanos, miren,
Si esto es de Dios, si este movimiento es de los hombres, va a morir, como han muerto todos los movimientos de hombres. Pero si esto es de Dios, nosotros no lo podremos detener. No sea cosa que nos encontremos luchando contra Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad. Este versículo 7 es el primer versículo que me enseñó mi profesora eh, en la escuela, en ese entonces, en la escuela dominical, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo tenía 12 años en ese entonces. Nunca se me olvidó. Sed sobrios y estén atentos, porque vuestro adversario, el Satán, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, es decir, buscando el eslabón débil. Aquí Korah vino a ser el eslabón débil que amenazó corromper toda una cadena. Que el Eterno nos bendiga, que Hashem bendito nos guarde y que estas palabras puedan ser de gran crecimiento y bendición en nuestro corazón. El Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.